Hola, eh, buen día, buenas tardes, no sé cómo vayan ahorita en la cuarentena. Saludos chicas, es material para la materia de psicología y salud mental sobre la siguiente semana, ¿no? Algunos términos de los cuales voy a comentar y de los cuales ustedes tienen una actividad pendiente. Vamos a ingresar a ver lo que es las principales enfermedades que se presentan a nivel de salud en el país. Entonces, pues hay cierta terminología que algunas ya la conocen por las áreas de enfermería, y algunas son un poquito más específicas de la materia, ¿no? Obviamente, pues hay que definir la palabra psicopatología y obviamente pues, son las enfermedades que sabemos que son consideradas psicológicas y que son entendidas por medicina psiquiátrica y específicamente por psicología también, ¿no? En algunos casos también trabajo social por lo que pueda llegar a implicar. Em, la psicopatología, pues obviamente es el estudio de todas estas personalidades diferentes. Em, Ustedes van a llevar una materia más adelante, entonces no vamos a andar tan a fondo, vamos a ver ciertos temas de esto, pero ahorita en específico pues hay que entender qué es la enfermedad que se presenta o la enfermedad mental. Y no por ello hay que creer que estamos mal, ¿no? Todos tenemos una personalidad, obviamente cuando se considera que se necesita ayuda, pues cuando hay afectaciones o síntomas negativos, que esos los vamos a ver en las diferentes patologías, y los síntomas negativos pues, tienen que ver con que interfieren en los aspectos sociales, en los aspectos específicamente familiares, en los aspectos laborales y en los aspectos cognitivos. Eso sería sobre todo cuando hablamos de una sintomatología negativa. Eh, Hablando de psicopatología, pues tenemos que entender que muchos se parecen. Es algo así como lo que estamos padeciendo hoy en día con el famoso coronavirus, que presenta unas comorbilidades la gente que el virus los está afectando. No voy a definir tan a fondo la comorbilidad, pero pues ya son síntomas, síntomas asociados, síntomas que también se ven comprometidos con el sistema y obviamente pues, que están acompañados. En la psicopatología pues también existen muchas comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto por causas de origen como por causas de mantenimiento pues, siempre puede existir este nivel de comorbilidad. E inclusive pues hay que distinguir de dónde o a dónde pertenece el síntoma, como lo vamos a ver en algunos casos, sobre todo en las personalidades que generan psicosis, en las cuales pues, hay que saber distinguir o hacer lo que es los famosos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales obviamente también los tienen que definir, pero los diagnósticos diferenciales existen en toda la ciencia médica y son precisamente las delimitaciones para cada patología o enfermedad a nivel clínico y obviamente pues las distinciones que puede haber. El diagnóstico diferencial se hace para no confundir tratamientos y obviamente sobre todo en la parte clínica donde implica una medicación como tal, pues obviamente no terminar haciendo más daño de lo que se necesita. ¿Sí? En este sentido, los diagnósticos diferenciales se hacen en base al famoso libro del DSM-4, o Diagnostic Medical Disorders. Este, eh, no, es DSM, Diagnóstica. Se me fue ahorita el nombre en inglés, lo siento, después lo vemos. Pero el manual de diagnóstico del DSM va en su quinta versión. Esto quiere decir que ya pasamos cuatro. Y han ido cambiando los diagnósticos, ha ido avanzando la ciencia, se han ido agrupando de forma diferente, se han mantenido unos, se han mantenido otros y se han eliminado otros, ¿no? Como tal. Entonces los diagnósticos diferenciales son importantes, sobre todo en los casos que la enfermedad psicológica tenga implicaciones a nivel médico o viceversa, ¿no? Que la enfermedad médica tenga implicaciones a nivel psicológico, ¿sí? Este, Hay que entender un aspecto también importante, que es otro de los términos que tienen que definir, que tiene que ver con la discapacidad como tal. Eh, Dentro de la clínica, el lenguaje sí es muy técnico, no se trata de hacer menos a nadie, solamente hay que entender que se entiende el concepto literal. Existe una falta de capacidad, ya sea en un proceso químico, ya sea en un proceso motriz, o sea, obviamente estamos hablando de medicina. No hay un patrón de anormalidad o de estándar de normalidad, entonces en ese sentido
se puede hablar de discapacidad. ¿Por qué es importante reconocer las discapacidades? A lo largo de la historia, las enfermedades mentales han sido tratadas de formas diferentes. Casi a nivel histórico, pues, se sabe que algunas culturas hacían ablaciones, que eran perforaciones en el cráneo para ellos, según esto, liberar a los espíritus o a los demonios que estaban poseyendo a la persona, en este caso la persona enferma. Pero en este transcurso, pues también se llevaron entre las patas a cualquier persona que presentara una discapacidad porque presentaba comportamientos similares. Esto ha sido muy presentado a lo largo de la historia, casi todas las culturas tenían tratamientos para eso. En el caso de la Edad Media, no había una gran distinción, entonces se les apiñonaba a todos juntos, o sea, inclusive se crearon las famosas madhouse, que de ahí viene el nombre del loquero, ¿no? Madhouse, casa de locos, que fue el nombre que se le daba a los hospitales psiquiátricos, en los cuales pues, tenían desde diferentes psicopatologías hasta discapacidades intelectuales, inclusive algunas cuestiones que tenían que ver con más cuestiones genéticas de tipo hormonal, gigantismos, malformaciones. Para ellos se volvieron parte de algo bastante criticado para la época, que eran los circos del horror, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente podía visitar en ciertos países y pasearse por afuera de los psiquiátricos y ver a través de las rejas a los enfermos como si fuera un espectáculo, ¿no? Y obviamente pues eran condiciones inhumanas, hay varias historias de que cuando subía el Ganges se inundaba y pues esto acarreaba enfermedades. Son historias muy interesantes, muy recomendable el libro de Historia de la Locura de Michel Foucault. Hace una muy buena revisión de cómo fue llevado ese concepto, ¿no? Entonces, pero él hace mucho la distinción de que no existía como tal esa clasificación, ¿sí? Se agrupaban, también está la anécdota de las naves de los locos, en las cuales pues, en Europa se montaba precisamente a las personas con enfermedades mentales en barcos que navegaban durante cierto tiempo y solamente pisaban tierra para abastecerse. Pero en ese abastecimiento, pues 2 o 3 de los enfermos se lograban escapar y esta es una de las causas que muchos opinan de que fue porque se dispersaron ciertas enfermedades que hoy en día se conocen como genéticas, cuando en algún momento pues, el aislamiento pudo haberlos controlado, pudo haber controlado la dispersión y que fuera realmente mínima, ¿sí? Pero esa es la razón por la que hay que distinguir la discapacidad y sobre todo porque hay ciertas patologías que son completamente psicológicas que en algunos momentos suelen confundirse. ¿Sí? El autismo y la esquizofrenia en algunos momentos pueden llegar a ser confundidos, igual que algunos otros síndromes, ¿sí? Esto nos lleva a los siguientes términos, los síntomas psicológicos que tienen que ver con específicamente, como alguna vez se definió en otras materias, la parte biopsicosocial del individuo. ¿Qué significa esto? Que los síntomas psicológicos pueden tener una afectación biológica, una alteración química, una alteración de procesos, que pueden tener una alteración psíquica, o sea, sus conceptos, su forma de procesamiento, su forma de almacenamiento, su forma de ver el mundo, obviamente puede estar alterada o puede ser diferente. Y por otro lado, la parte social, ¿no? La mayoría de las patologías, cuando la patología se considera algo de atención médica o de atención, en este caso psiquiátrica, pues está implicando áreas sociales. Con las áreas sociales pues, nos referimos a las relaciones de pareja, a las relaciones obviamente de amistades, laborales, y obviamente pues, son los famosos síntomas negativos, ¿no? Por otro lado, vamos a tener lo que son los síndromes. Los síndromes más bien son una serie de conductas específicas que tienen las personas. Hay algunos síndromes que pueden ser neurológicos. Uno muy raro, hay una muy bonita película de un maestro con el síndrome de Tourette. Es un síndrome de falta de control, pero obviamente las personas que sufren Tourette no pueden controlar algunos movimientos. Lo cual a veces puede ser considerado como otra enfermedad. Un ejemplo, había, no sé si todavía corra, había un deportista extremo en motociclismo, que él tenía esta condición
repetía ciertas palabras, tenía ciertas conductas raras, pero una muy específica es que movía la cabeza, hacía este movimiento o hacía esto, o decía no. Entonces, de repente era raro ver sus rutinas porque hacía un truco, caía el truco bien y de repente empezó a mover la cabeza. Entonces, el espectador decía, ¿por qué dice que no si le salió bien, no? Ya normalmente los comentaristas siempre reconocían la condición, decían es que él tiene Tourette, entonces van a ver ciertos movimientos estereotipados que tiene que van a parecer anormales. Entonces, por eso hay que entender que hay ciertos síndromes que pueden ser tanto genéticos o forma de control, incontrolables por el individuo, o como sintomatología como tal, como pueden ser los famosos tics, ¿no? Eh, Otro tema importante que también está en el glosario que tienen que armar es acerca de los síntomas prodrómicos. ¿Qué es un síntoma prodrómico? Son los síntomas de antecedente. Esto también ya lo sabemos dentro de la parte de enfermería. Ustedes saben un poquito más acerca de los síntomas prodrómicos, específicamente ciertas enfermedades. En específico en esta materia pues, se van a ver y se va a hacer hincapié en esos puntos específicos de qué generan o qué antecedentes puede haber que lleguen o que lleven estas conductas. Un ejemplo puede ser, ya se lo comento mucho en clase, es en los trastornos de la esquizofrenia y trastornos psicóticos. Hay un síntoma prodrómico que suele tener que ver con que de niños ya presentaban conductas típicas de la esquizofrenia, como tener amigos imaginarios, no nada más que se los imaginaban, sino que los veían, hablar con animales. En la adolescencia se presentan algunas veces mucha parálisis del sueño, esa alteración donde la gente se siente rígida, o que le suelen llamar que se le sube el muerto, pero que es una parálisis del sueño, pero que para los psiquiatras puede ser un síntoma prodrómico de que ahí existe una alteración química como tal. Otro ejemplo es en ciertas personalidades antisociales, que también vamos a revisar más a fondo, porque pues, están dentro de la temática. Están que muchas personalidades antisociales o de corte de trastornos de personalidad tienen como síntomas prodrómicos que alguna vez tuvieron muchos problemas escolares o inclusive muchos de ellos fueron diagnosticados como niños con déficit de atención, con problemas de conducta graves, con conductas de negativismo desafiante, con conductas que ya demostraban que el individuo más adelante iba a presentar este tipo de características, ¿no? Igual en cuestiones de depresión, pues también hay síntomas prodrómicos de aislamiento de las personas, de apatía hacia cierto tipo de actividades, en los cuales pues, podemos ver reflejados que había unos antecedentes como tal que llevaron a la enfermedad, ¿sí? Ya hablando muy específico, ya es el último término que tenemos que revisar y que ustedes tienen que investigar un poquito más a fondo para el glosario. Estamos hablando de la conducta patológica, ¿no? Las conductas patológicas son consideradas todas estas conductas que demuestran una conducta anormal. Pero vamos a entender que la normalidad es precisamente lo que decíamos, cuando ya tiene un síntoma negativo o que interfiere. Vamos a ver un ejemplo rápido de catatónico, que se menciona en algunos otros videos. El catatónico simple y sencillamente pierde la movilidad, pierde la conexión con las sensaciones, con las emociones, su cerebro se detiene. Y obviamente pues esto implicaría que no pudiera trabajar, que no pudiera relacionarse socialmente, obviamente tener pareja. Entonces hay conductas que los llevan a tener este tipo de otras conductas patológicas, pues todas, todas las patologías como tal tienen conductas que se van a considerar patológicas, insisto, cuando ya interfieran, ¿sí? Por mi parte, por el momento eso es todo. Les mando un saludo, pienso mucho. Si tienen alguna duda, me las hacen llegar por WhatsApp, por la plataforma. Voy a seguir subiendo temas de apoyo para complementar las lecturas y las actividades que vamos a estar haciendo para las materias. Cuídense mucho, chicos y chicas.